Ser podcast. Quizá usted lleve un rato pensando qué hacer. En su pueblo, en su ciudad, hace frío, ya hace frío de verdad. Pero no sabe si encender la calefacción o aguantar un poco más, porque el gas es caro. Y cada hora que no lo usa, o cada día que no lo usa, es dinero que ahorra para otros gastos del mes. Y ahí está, en el salón, mirando de vez en cuando de reojo al termostato. Y mientras se decide, se ha tumbado en el sofá, se ha tapado con la manta y ha puesto la radio. Ha puesto hora 25. Eso significa que quiere saber qué ha pasado hoy. Y se lo vamos a contar. Y lo que hoy ha pasado es que la rabia se ha subido al atril, que el desencanto se ha puesto delante del micrófono. Lo que ha pasado hoy es que Podemos, despojado del poder y de la institución, se ha vuelto a aparecer a sí mismo. Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos: poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas. Pedro Sánchez nos echa de este gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todas, todos y todes las unas a las otras, y más que nunca. ¿Qué deberían haber hecho Irene Montero y Yone Belarra? ¿Ceñirse al formalismo, limitarse al ritual, sonreír y fingir? ¿O dejar claro su malestar, su decepción, hablar para los suyos ahora que han entendido que los otros no les quieren? Y a partir de ahora, ¿qué van a hacer? Esta va a ser una de las claves de esta legislatura confusa que acabamos de inaugurar. ¿Serán la oposición dentro de la coalición? ¿Vivirán del amago o acabarán golpeando para dejar marcas en el gobierno sin llegar a dejar cicatrices? La política, no solo, pero la política enseña a tragar saliva, y Podemos lo tendrá que hacer. Tragar saliva para compartir grupo con quien te ha vetado o para apoyar al presidente al que acusas de haberte echado del gobierno. Tragar saliva y escupir al mismo tiempo, si es que eso se puede hacer. Por cierto, que como llevo un tiempo apartado del pulso diario de la información, necesito saber si en este país se puede todavía hablar de los jueces y de los fiscales. Que en el mismo día en el que toman posesión los ministros, en el mismo día en el que prometen sus cargos, un juez envíe al Supremo la causa contra Puigdemont por terrorismo. Otros jueces anulen el nombramiento de Dolores Delgado. Y unos fiscales del Supremo se unan para presionar al fiscal general a que tome partido contra la amnistía, contra el pacto del PSOE con Junts. Que todo eso ocurra hoy, justo hoy, ¿nos permite hablar de los jueces y fiscales sin que se ofendan? Pues sí, claro, diría algo más. Nos permite hablar de los jueces, incluso aunque se ofendan. Esta noche en la tertulia, Isabel Morillo, periodista del Periódico de España, en Sevilla. Hola Isabel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. También allí Juanma Marqués, su director del Diario de Sevilla. Hola Juanma, muy buenas noches. Buenas noches. Y aquí a mi lado Fernando Garea, adjunto al director del Español. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y en la contra de la 25. Manuel Javois, muy buenas noches. ¿Qué tal, querido Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Oye, mira, seguro que lo has oído, a Feijóo, que dice que quiere un especialista que analice la carcajada de Pedro Sánchez en la sesión de investidura, cuando Sánchez se rió al recordar que el líder del PP había dicho eso de no soy presidente porque no quiero. Bueno, dice ahora Feijóo, Javois, que quiere ver si esa risa esconde alguna patología. Bueno, suele haber más patología en la gente que no se ríe nunca. Esto no lo digo por Feijóo, que se ríe bastante. Lo que pasa es que a veces creo que se ríe de las cosas de las que no hay que reírse. La risa de Sánchez en el Congreso probablemente tuviese algún defecto. Me pareció demasiado cinematográfica. Y el Congreso es cierto que aguanta mal el cine. Se rió como se ríe la gente de los que levantan el índice cuando están tomando una copa. Pero Feijóo se equivoca al señalárselo, porque para criticar una risa hay que tener una propia inmaculada. En el Congreso la gente no se ríe bien. Hay un problema con la risa. Es risa Nelson, el de los Simpsons. Esa risa del dedito señalando para molestar al contrario. Sí. La risa de Sánchez tuvo mucho de eso. Y me hace gracia que Feijóo quiera que la estudie un especialista, porque vamos a pasar de judicializar la política a directamente querer medicalizarla. Oye, qué interesante esto, de que nuestros diputados en general y diputadas no se ríen bien. Lo de la risa Nelson me gusta. No se están riendo bien, y sobre todo la gente no se está riendo de sí misma, que es el principal rasgo de inteligencia. Exacto. Gracias, Javois. Muy buenas noches. Un abrazo. Chao.
Hora 25 en Ser Podcast. Hora 25. Pedro Blanco. Las 18, las 9 y 8 en Canarias. Les recuerdo hoy en la tertulia Isabel Morillo, Fernando Garea y Juanma Márquez. Bueno, vamos a ponerle voz porque al menos hoy va a sonar menos de lo que le habría gustado. Se llama Ana Redondo, es la nueva ministra de Igualdad. Hoy ha prometido el cargo ante el rey. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra. Y después ha tomado el relevo en el ministerio. Y seguiremos luchando sin cuartel contra la lacra de la violencia de género, en una encrucijada histórica, como decía la ministra Irene Montero, tan compleja como la que nos ha tocado. Bueno, esta es la voz que queda para esta legislatura, al menos para esta primera parte de la legislatura, que uno no sabe cuánto van a durar los ministros, lo que quiera el presidente. Pero es la voz que hoy se ha escuchado, pero no la que se ha impuesto. Porque la que se ha impuesto ha sido la de Irene Montero, ya ex ministra de Igualdad. Dice la liturgia, las normas básicas de esta liturgia, que en días como hoy el protagonismo es para los que llegan y no para los que se van. Pero dice la experiencia que Podemos llegó a lo que llegó porque decidió crear sus propias liturgias. Hoy lo han cumplido. Las carteras que pasaban de mano en mano en los ministerios, también en el de Igualdad, en realidad están llenas de aire. No crean que dentro hay cosas de mucho valor. Y el aire hoy estaba lleno de reproches, de gestos tensos, de alguna incomodidad. Josué Coello, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Hoy era día de despedidas, de intercambio de carteras y de buenos deseos, pero también de recados. Recados o mensajes explícitos los que han dicho en su despedida las dos ministras de Podemos. Tanto Irene Montero como Ione Belarra han aprovechado su adiós para recordarle a Pedro Sánchez que si no están en el gobierno que ya está en marcha, es su responsabilidad. Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos. La ya ex ministra de Igualdad no se ha ahorrado recados en su despedida. Si según ella Pedro Sánchez es el responsable de que no repita cartera, atentos al consejo que le da a su sucesora en el cargo. Que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno. Igual de concisa ha sido Ione Belarra, quien en presencia de Yolanda Díaz para el intercambio de cartera de derechos sociales para Pablo Bustinduy también ha puesto el foco en Sánchez y en el PSOE. Hoy el presidente Sánchez y el Partido Socialista consiguen lo que no consiguieron en 2019, que es echar a Podemos del gobierno. Y esto no es que sea políticamente injusto. Es, ante todo, un enorme error político. Y mientras tanto, la vicepresidenta segunda, a lo suyo, ha tomado posesión de su cartera y ha acompañado a los ministros de sumar en las suyas. Y sin mensaje explícito a Podemos, sí que se ha emocionado. Hoy es un día especial para mí. Es un honor seguir siendo vicepresidenta del gobierno de mi país. Permítame hacer una mención a quienes mejor me conocen y a quien más quiero, a mi familia. Y desde hoy comienza una nueva vida, la relación Podemos y Sumar. Por ahora los morados no se van a ir al grupo mixto, sobre todo por los recursos económicos y la visibilidad que perderían. Pero esa opción, en unos meses, volverá a estar encima de la mesa. Ahora vamos a hablar de eso, pero voy a añadir algo más. Un acto de esta tarde, el primero como tal, como ministra de Ana Redondo, como ministra de Igualdad, un acto por el próximo 25 de noviembre, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bueno, allí decía algo que resume bien cuál va a ser uno de sus primeros empeños, uno de sus primeros retos. Que el ministerio no acabe siendo una especie de edificio encantado en el que se sienta la presencia de su antecesora. Lo único que os puedo decir es que mi puerta está abierta. Hoy he tomado posesión y ese ministerio es vuestra casa, es vuestro ministerio. No podemos tildar un ministerio con un nombre o una ministra, eso no tiene ningún sentido. No se puede tildar un ministerio con un nombre o una ministra. No tiene sentido, decía la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo. Bueno, en fin, vamos a detenernos aquí. Vamos ya con la tertulia, Isabel, voy a empezar por ti. Hay un elemento, hay varios, pero bueno, uno de ellos que someto al análisis es lo que ha sucedido hoy. Dentro de un tiempo se habrá olvidado, forma parte de la gestualidad, gesticulación, en fin, teatralización, lo que vosotros queráis. Y luego hay otro segundo elemento que también someto a vuestro criterio, más profundo, de más largo recorrido, que es qué papel va a jugar Podemos en estos primeros compases de la legislatura, en sus relaciones con Sumar, en sus relaciones con el Partido Socialista. Isabel. Bueno, pues yo creo que hoy la ministra
Irene Montero, al despedirse de su cargo, no ha sido todo lo elegante que se le presupone a alguien que ostenta una responsabilidad tan alta como esa, ¿no? Yo, si quiero ser elegante, me parece que a ella se le ataca muchas veces injustamente, y el legado que ha dejado pues tiene puntos oscuros, desde luego, pero claro que se han hecho cosas con Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad, y claro que ha habido cosas importantes y otras que han sido errores, para mi gusto, como la ley del sí, pero bueno, yo creo que en un momento de salida como este, a mí me gustaría tener la elegancia que creo que ella no ha tenido ni con los compañeros socialistas del gobierno, ni con su sucesora, que la pobre ha tenido ahí también un papelón interesante, y bueno, me quedaría con las cosas buenas y con los avances importantes que ha habido, y ya está. Yo creo que los socialistas, al ver el gesto, se han ratificado en que se ha hecho lo correcto, ¿no? Porque cuando hablas con gente del gobierno, lo que te trasladan es que en un momento de tanta tensión en la calle, de tanta conflictividad social, desde luego lo que no se pueden permitir es una legislatura como la anterior, gastando energía en la refriega y en la pelea interna. Y esa refriega y esa pelea interna la van a vivir en el Congreso, y la va a sufrir Yolanda Díaz y Sumar, ¿no? Porque Podemos de momento no tiene ninguna intención de convertirse en grupo mixto. Bueno, sería en diputado no adscrito en este caso, porque ello conlleva, como todos sabemos, pues la pérdida de una serie de privilegios y de recursos económicos que se tienen cuando se forma parte de un grupo. Y me temo que van a seguir los 5 diputados de Podemos dentro de Sumar haciendo la guerra contra Sumar y contra el gobierno cada vez que puedan, lo cual me parece que no es una buena noticia que la izquierda esté dedicada a esto, cuando sabemos cómo está la extrema derecha, ¿no? En las calles, lanzándole bengalas a la policía, ¿no? Fernando y luego Juanma. Bueno, yo creo que no nos debe extrañar esta actuación de Podemos. Podemos, desde que arrancó, siempre se ha especializado en este tipo de teatralizaciones y, digamos, de dejar su impronta. Unas veces ha gustado y ha sido para bien, y otras veces han pasado la raya y han sido criticados. Pero no solo Podemos. Fíjate un detalle que me parece interesante, y es que la única miembro del gobierno ratificada en su puesto y que no aumenta competencias, que ha hecho un acto de autocesión del ministerio, ha sido Yolanda Díaz. Es decir, Yolanda Díaz también ha montado hoy su escenificación, recogiendo una cartera que ya tenía. No lo han hecho ni Margarita Robles, ni Marlaska, ni Álvarez, etcétera, etcétera. Lo ha hecho Nadia Calviño porque añadía comercio a su cartera. Es decir, digamos que en este espacio esa teatralización incluso ha excedido de Podemos a lo que es ahora Sumar, y en este caso Yolanda Díaz. A partir de ahí, el discurso completo de Irene Montero creo que está muy bien desde el punto de vista de la igualdad. Las cosas que ha explicado de los cambios en estos años me parece que son muy interesantes. Se puede criticar si hay una cierta patrimonialización por su parte del cargo, la oportunidad, o si empañaba la llegada de la sucesora. Pero, como digo, no nos debe extrañar. Si hay que corregirla algo, también a Ione Belarra, porque quien les echa del gobierno no es Pedro Sánchez. Quien les echa del gobierno es Yolanda Díaz. Es decir, Yolanda Díaz es quien toma la decisión, primero, de vetar en las listas electorales a Irene Montero, lo cual es una especie de declaración de intenciones, y además un tachar su gestión de forma negativa, su gestión en igualdad de forma negativa, y creo que a ninguno nos podemos engañar en que Sumar tiene como objetivo unir a partidos que habían tenido, digamos suavemente, problemas con Podemos, y que además lo que pretenden es superar o acabar con Podemos. Y eso ha sido coherente cuando se han nombrado los cargos en el grupo parlamentario, cuando se hicieron las listas antes, y ahora cuando se llega al gobierno, porque resulta que el hecho objetivo, otra cosa es la explicación de eso, pero el hecho objetivo es que Izquierda Unida ha propuesto a su ministra, los comunes han propuesto a su ministro, Más País ha propuesto a su ministra, pero Podemos no ha propuesto a su ministro. Se lo han propuesto, lo propusieron, de hecho. Quiero decir, no lo propuso Podemos, se lo propuso Yolanda Claro, Díaz. Eso sí, es, que era un poco un trágala. O aceptas a Nacho Álvarez, al que por cierto le ponían en una situación complicada, o no entráis en el gobierno. Insisto que luego todo esto se puede justificar, a alguien le puede parecer bien que se haga esto con Podemos, pero el objetivo que creo que nos sitúa es esto. Y me importa la situación efectivamente a la que llegamos. Fíjate que este gobierno es fruto de un pacto nada menos que con Junts, tan difícil, con unas exigencias tan altas, con Esquerra, con Bildu, con Venega, etcétera, y sin embargo lo que se ha quedado por cerrar
es este flanco tan delicado que no sirve para la investidura porque no van a estar los 5 diputados como para votar en contra, pero que sí complica las mayorías que son necesarias para todas las votaciones y además crea un cierto conflicto, una cierta inestabilidad, unas ciertas críticas que se van a radicalizar en el tema de la igualdad, fíjate, y si además llegamos a las europeas y como parece Podemos va por su cuenta, las europeas no derriban gobiernos, pero sí los debilitan si el resultado es malo. Juanma. En política es bueno tener varios registros. Un registro de el humor, de la ironía, del sarcasmo, de la crítica feroz y emplearlo en aquel lugar donde corresponde cada uno. Indudablemente en la despedida como ministra de una persona no cabe una crítica que yo creo que revela dos faltas, una es la soberbia y otro el infantilismo de estas dos ministras. No cabía, podía haber ejercido una crítica de una manera muy elegante, incluso más mordaz. Yo creo que se van como llegaron. No es todo Podemos, pero, o sea, no es todo lo que era Podemos, pero lo que queda en Podemos es desde luego un núcleo duro que orbita en torno a Pablo Iglesias y que yo creo que en esta ocasión la gente de Sumar y en especial yo creo que el núcleo del Partido Comunista ha sabido entender cómo se acaba con esto. Y vamos a ver, Irene Montero se había convertido en un problema para el gobierno de coalición, para Pedro Sánchez por supuesto, y para el Partido Socialista también, pero también en parte para Sumar, es decir, su salida estaba más que justificada. Otra cuestión es que efectivamente podían haber negociado entre ambas partes, entre Sumar y Podemos, una persona de consenso y no haber pasado por el brete del viernes pasado. A mí la duda que me queda es cómo de fuerte van a estar estos 5 diputados que quedan de Podemos en el grupo parlamentario, o los que queden de los 5, durante toda la legislatura. Lo que ha hecho Yolanda Díaz, desde luego, es apartar la posible crisis dentro del gobierno. Este es un gobierno de coalición, pero es un único gobierno, cosa que yo creo que no ocurría antes. Había como 2 gobiernos, aunque fuera de coalición, había una parte desde luego disidente y además que se encargaba de demostrarlo todos los días, que me refiero a las 2 ministras salientes, y vamos a ver cómo actúan. Como ha dicho Isabel, hay un condicionamiento económico, también es muy duro tener que posicionarte en contra de algunas medidas del gobierno y votar junto a Vox y junto al PP, claro. Pero yo creo, vamos a ver, que esta aventura de este núcleo de Podemos está llegando a su fin, entre otras cuestiones, lo hemos repetido aquí algunas veces, porque Podemos no tiene base territorial ninguna. Es que no tiene base territorial. En Madrid, quien queda mejor en las elecciones es Más País, en Andalucía es el núcleo de Izquierda Unida, en Valencia es Compromís, en Cataluña es los comunes, pero Podemos, ¿dónde manda? ¿Dónde hay un alcalde de Podemos? ¿Dónde Podemos tiene la oposición de un parlamento autonómico? Más allá del eco mediático que siguen teniendo, que pueden seguir teniendo, porque es verdad que en eso sí que lo han manejado, se han manejado muy bien, pero más allá de eso es un partido que hoy en día tiene una escasa representación. Claro, le falta estructura por la base. Sí, Fernando, y luego Isabel. Sí, para no ser nada hemos abierto la tertulia y llevamos un buen rato hablando de ellos. Bueno, lo mismo es la última vez. Bueno, han sido mucho, Mira, sí, han sido su mucho, poder ¿verdad? en este momento son 5 diputados, que estoy de acuerdo que es difícil que voten en contra de unos presupuestos, pero te pueden aprobar enmiendas, te pueden hacer determinadas intervenciones más o menos molestas, y a menos que algunos de esos diputados renuncien, tienen 5 diputados de aquí a 4 años, mientras dure la legislatura. Y ese es su poder. Y precisamente por esa debilidad que tú dices que tienen, que yo estoy de acuerdo contigo, les hacen más, si se me permite la palabra, peligrosos para el gobierno de coalición y para la mayoría. Porque son imprevisibles, porque no tienen nada que perder, porque efectivamente cuando supongamos que terminan saliendo del grupo mixto, cuando haya presupuestos,
el gobierno, Hacienda, tendrá que negociar, igual que con Sumar, con Benegas, con esos 5 diputados. Necesita esos votos, o sea, ya no hay posibilidad de mayorías diferentes. Por tanto, yo lo que planteo es, primero, que se hable con claridad y se diga, como tú has explicado muy bien, que Sumar fue con la decisión consciente, apoyada por Moncloa y por Pedro Sánchez, porque le interesaba tener una coalición más cómoda, de acabar con Podemos. También Podemos, por supuesto, cometió muchísimos errores, infinidad de errores para llegar ahí, pero hubo una decisión consciente de crear un movimiento político para acabar con Podemos. Hay también algunas incógnitas de futuro que creo que deberíamos empezar a despejar, o mejor dicho, Yolanda Díaz debería empezar a despejar. ¿Qué va a ser Sumar? ¿Qué quiere ser Sumar? Porque ahora mismo, por ejemplo, cuando Sumar toma las decisiones, no sabemos en qué órgano se toman esas decisiones. No existe un comité ejecutivo, no existe una comisión en la que estén los partidos representados. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser un partido? ¿Va a ser un movimiento como quieren tener? ¿Va a caer de nuevo en el error que tú has explicado muy bien de fallar en la implantación territorial porque no existe esa coordinación y no hay un secretario de organización, que es fundamental en todos los partidos? Es decir, a mí me parece que de aquí en adelante no sabemos qué es lo que va a pasar en ese espacio, porque creo que hay muchísimas incógnitas, pero insisto, 5 diputados. Isabel. Claro, es que esos 5 diputados en un equilibrio parlamentario tan complicado, cogido la mayoría con alfileres, pues pueden hacerte un destrozo, pueden en negociaciones de leyes o de decretos leyes importantes, o pueden tensar la cuerda hasta la agonía cuando ya se sabe que las negociaciones con Junts o con Esquerra por parte del gobierno van a ser complicadas para sacar adelante cualquier cosa. Entonces, pues el escenario con Podemos es duro. Además, ellos saben que ese es efectivamente su poder es primero el foco mediático que siguen teniendo, porque efectivamente lo siguen teniendo. Todos seguimos pendientes de lo que dice ya no solo Irene Montero o Ione Belarra, sino de lo que dice Pablo Iglesias, que supuestamente ahora es tertuliano. El emérito. El emérito de Podemos. Ya. Bueno, pero que cada vez que habla pues también sigue marcando y han estado jugando a esto toda la previa de la investidura, incluso durante el debate de investidura. Dieron a entender o deslizaron como que amagaron, ¿no? Como que, bueno, a ver qué pasa. No sabemos si vamos a votar a Pedro Sánchez, ¿no? Después de lo que llevábamos pasado. A mí, ¿sabes? Se me ocurre alguna maldad, por ejemplo, que se cree una mesa con verificador internacional para llegar a los acuerdos con estos 5 diputados por Podemos, ya que vamos a tener tantas mesitas para sacar adelante cualquier tipo de presupuesto. Pero mira, más allá de eso, yo creo que en una organización política, es verdad lo que dice Fernando, que Sumar de momento es un tutti frutti, no sabemos si es una mezcla homogénea o cómo terminará, pero en una organización política no puede tener gente como la que ha quedado al frente de Podemos. Es que es imposible. A ver, Ione Belarra, antes de esta mañana, mintió ayer cuando dijo que salía del gobierno por su posición sobre Palestina. Una falsedad tremenda, que fue muy comentada en las redes. Yo creo que tienen otro espíritu y yo creo que es imposible contar con ellos, sinceramente. Creo que es imposible. Están en una dinámica que, bueno, pecando un poco de ortodoxia y de centralismo democrático que se llamaba, yo creo que no hay más remedio que dejarlos aislados o esperar que poco a poco vayan volviendo a la organización. Dejadme que añada una cosa, porque acabo de recordar ahora un tuit de hoy, de esta tarde, de hecho, de Irene Montero, ya como exministra. Cita un teletipo de Europa Press. El teletipo decía lo siguiente: Isabel Rodríguez se estrena como ministra de Vivienda, asegurando que también defenderá a los pequeños propietarios, especialmente a los que han dedicado todos sus ahorros a la adquisición de una segunda vivienda. Esto es lo que cuenta el teletipo. Y ella lo comenta así: ¿de quién necesita el gobierno de Sánchez proteger a los pequeños propietarios? A quien hay que proteger de los buitres es a las familias, a las personas que alquilan, a las que desahucian las entidades financieras. Y termina: a ver qué hacemos ahora con lo de no hacer ruido. Bueno, es
es un pequeño detalle, ¿no? Pero una declaración de intenciones que da buena cuenta de bueno, el camino que se abre. Pero es curioso que dentro de una parte de la coalición de gobierno hay una parte que es oposición y otra que es gobierno. Sí. Es decir, creíamos que lo habíamos visto todo, pero cada día vemos cosas diferentes que nunca habíamos visto. Es verdad, esta tarde creo que Jordi Fábrega, un compañero, me hacía un cálculo de cuánto dinero dejaría de tener Podemos si saliera de Sumar y fuera el grupo de los no adscritos. En el acuerdo entre Sumar y Podemos me recordaban que se fijó el 23% para Podemos del presupuesto, de los ingresos que le corresponden al grupo parlamentario. Eso viene a ser como unos 200.000 euros, claro, y pico. 200 y poco, pero 200.000. Al año. Pero me permito añadir que en esta legislatura el estar en el grupo mixto no sale mal económicamente. Me voy a explicar. En la anterior legislatura había incluso 2 grupos mixtos que hubo que dividir, porque estaba el de territorial, digamos, y el otro estaba lleno de partidos. Este, por el momento, solo está Coalición Canaria y UPN, ¿vale? 2 diputados. Eso quiere decir que, aunque el presupuesto es menos que cuando hay más, sí que hay presupuesto para el grupo mixto. O sea, que a ese cálculo hay que restarle también cuáles son los ingresos de eso. Que tendría por el grupo mixto, claro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Paramos un momento, nos vamos a ir a la desconexión y a la vuelta. Por cerrar todavía el bloque político nos queda hablar de jueces y fiscales. Hoy se han ido amontonando las novedades, los movimientos, las decisiones, los comunicados, en fin. Ya es casualidad que se amontonen hoy, pero hoy tenemos 3 ejemplos. Y después hablaremos también del Partido Popular, de lo que hoy ha dicho Feijóo y de la estrategia europea del Partido Popular, porque creo que es relevante, interesante, fijar también atención a lo que el PP hace, promueve, agita fuera de España, en este caso en el Europarlamento. Seguimos en Hora 25. Hora 25. Pedro Blanco. Pero ¿cómo que Pedro Blanco? Dirá algún oyente que se incorpore a esta hora. ¿Dónde está? Aimar se ha pasado el día ensayando la gala de los premios Ondas de mañana. Mañana entregamos los premios Ondas en Barcelona. Y la gala la presenta Aimar. Y haya estado hoy yendo y viniendo del liceo, subiendo al escenario y bajando al escenario, para que todo mañana esto me sirve para recordar que mañana, desde las 7:30 de la tarde, van a tener aquí en la Antena de la SER una programación especial que a partir de las 8 contará con la retransmisión de la Gala de los Ondas. ¿Qué? Dice la pauta que debería acabar a las 10. Ya les digo yo que eso no va a pasar, porque no ha pasado nunca. Porque luego los premiados se vienen arriba, se emocionan, es normal. Los discursos se pasan de tiempo. Es decir, que cuando a las 10 y pico acabe la gala, volveremos aquí, los de Hora 25, y ya el jueves, salvo que la resaca sea ingestionable, Aimar volverá a Hora 25. Esta noche en la tertulia con Isabel Morillo, con Fernando Garea y con Juanma Márquez. Venga, vamos a otras cosas. Ya les avanzo que no vamos a escuchar a todos los ministros que hoy han tomado posesión, les voy a librar de ese trance. Vamos a escuchar a alguno más, eso sí, a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes y puntos suspensivos, por si le cae algún ministerio más en lo que queda de legislatura. Allí donde vaya, le va a acompañar la sombra de la amnistía. Pido un debate donde impere el patriotismo y no el partidismo, donde impere la moderación y no la exageración, y donde imperen las verdades y no las falsedades. La búsqueda de la convivencia la haremos con respeto al Estado de Derecho, a la separación de poderes, a la Constitución y a la ley. Estado de Derecho, separación de poderes, Constitución y la ley. Bueno, entonces hemos quedado, ¿verdad? Me han dicho que sí, ¿no? Que todavía se puede hablar de los jueces y de los fiscales. Bueno, porque algunos días, últimamente ya van siendo unos cuantos, hacen méritos para que les dediquemos minutos, algunos minutos. Ya digo que si hay togas sensibles entre la audiencia, pues que se pasen a Cadena Dial. Verán, hoy han pasado 3 cosas que, si ustedes quieren, las atribuyen solo exclusivamente a la casualidad. Hoy, el juez García Castellón ha enviado al Supremo la investigación, una parte de la investigación de Tsunami Democratic, por terrorismo que afecta a Puigdemont y a otra persona, Miguel Ángel Campos. El juez García Castellón no tenía muy claro hasta ahora que la causa Tsunami fuera por terrorismo. Afirmó en su auto del 6 de noviembre que eso lo tendría que concluir la investigación. Pero hoy dice que en los últimos días ha recibido una prueba determinante para despejar sus dudas sobre el carácter terrorista de Tsunami. Un informe de los Mossos que identifica las armas empleadas en el asalto al aeropuerto del Prat.
tirachinas, piedras, botellas, extintores vacíos, carros portamaletas y material pirotécnico. Armas terroristas para el juez García Castellón. Remite la causa al Supremo porque él no puede imputar a Puigdemont y al diputado Wagensberg sin esperar a que la Sala de lo Penal de la Audiencia decida sobre el recurso de la Fiscalía, que no ve terrorismo ni pruebas para imputar a Puigdemont y al resto. Por cierto, que la Audiencia ha dado hoy un toque de atención a García Castellón por rechazar él mismo su propia recusación en Tsunami cuando es competencia de un órgano superior, la Sala de lo Penal. Les decía que ya habían pasado 3 cosas. La segunda, el Supremo ha anulado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de lo militar. En realidad ahora no estaba ocupando ese puesto, sino que es fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Pudo llegar a este segundo puesto por haber sido nombrada fiscal de sala de lo militar. Es un jaleo técnico, se lo voy a ahorrar porque lo que tiene es un trasfondo político. Dolores Delgado venía de ser ministra de Justicia. Los 5 jueces del Supremo anulan ese nombramiento por unanimidad. Creen que el fiscal general no atendió a los motivos de mérito para promover ese ascenso. Y Dolores Delgado, que ha hablado con nosotros con la SER, está dolida. Porque me reivindico, porque necesito decirlo y necesito decirle a la gente a la que más quiero, porque he sacrificado muchas cosas. Realmente es una sentencia que voy a pelear y voy a combatir hasta mis últimas fuerzas y hasta las últimas consecuencias, porque es, y así lo entiendo yo, como perjudicada directa, injusta. Bueno, y tercera cosa de las que les anunciaba, casualidad, solo casualidad. Hoy les estamos contando aquí en la SER, desde esta tarde, un documento que han firmado varios fiscales del Supremo para, presionar al fiscal general para que tome partida en contra del pacto entre el PSOE y Junts. Bueno, en realidad para que defienda, para que muestre solidaridad con los fiscales del Procés. Ya saben que eso de lawfare se les ha quedado clavado como una corona de espinas. Pedro Jiménez. La cúpula de la carrera fiscal se lanza contra el fiscal general Álvaro García cuando está pendiente de su ratificación. 19 fiscales del Supremo han firmado un documento en el que muestran su decepción por su negativa a censurar las injuriosas insinuaciones sobre la actuación de los fiscales del Procés y sus derivadas que se recogen en el acuerdo PSOE-Junts. Los firmantes del texto recuerdan que los fiscales del Procés le pidieron también amparo tras conocer ese acuerdo porque no es admisible que otro poder revise las decisiones jurisdiccionales, ya que creaba preocupación porque se pretende insinuar que la actuación judicial obedeció a razones políticas y se pasa por alto la naturaleza manifiestamente delictiva de los hechos que se cometieron. Álvaro García explicó por carta a toda la carrera que el Ministerio Público debe respetar el principio de separación de poderes, por eso emplazaba cualquier posicionamiento sobre la ley de amnistía al momento en el que se publicara en el BOE. Puede ser, Fernando, que te haya leído a ti hoy un tuit explicando esto de que el ministro de Presidencia sea también ministro de Justicia no significa que controle la justicia, sino que, digamos, el ministro que se relaciona con la justicia. Es que en este lío en que estamos se ha hecho creer poco menos que el ministro Bolaños va a tener poder, valga la redundancia, sobre los 3 poderes. Exacto. No, va a seguir estando en el Ejecutivo y lo que va a hacer es llevando además las relaciones con otros 2 poderes, que es el de la justicia y el legislativo. Pero ninguno de los 2 interviene, y menos el de la justicia, porque creer que el Ministerio de Justicia es parte de la Administración de Justicia es un error de bulto que se ha querido crear especialmente desde el Partido Popular. Otra cuestión es el debate, que es muy posible que se haga, sobre si es bajar de categoría el Ministerio de Justicia, si es posible que una persona atienda las 2 cosas, etcétera. Pero desde luego no hay confusión de poderes. Sigue estando en el Poder Ejecutivo como no puede ser de otra manera. Pero va a ser interesante, ya sigo contigo, Fernando, y luego abro la reflexión a los demás. Al menos en estos primeros compases de la legislatura, ya hoy la Mesa del Congreso ha admitido a trámite la tramitación de la ley de amnistía, es decir, este proceso está ya lanzado, es posible que se debate incluso a mitad del mes de diciembre. Digo que va a ser muy interesante asistir a de qué manera la judicatura, jueces y fiscales, o algunos de ellos, o muchos de ellos, mantienen ese pulso crítico en público con el gobierno. Sí. Nunca ha dejado de haberlo en democracia, y además siempre que se mantenga dentro de una situación, digamos, legal
y de no interferencia es un pulso normal entre poderes en cualquier democracia, porque que haya separación de poderes no quiere decir que no se toquen o incluso en algunos casos que no se controlen. Todos estos temas que hemos visto hoy, cada uno tiene su propia determinación y además muy técnica. Por ejemplo, la de la Fiscalía, es que la sentencia tiene 5 votos unánimes de magistrados de distinto signo político y además hay que tener en cuenta, digo como argumento que se utiliza en la sentencia, que el propio fiscal general del Estado dijo se le va a dar esta consideración a la fiscal general del Estado porque hay un vacío legal que dice que al dejar de ser fiscal general del Estado, como ella no era fiscal de sala, tiene que volver a su puesto, para que se entienda, de fiscal raso. Sí. Eso no puede ser por dignidad y hay que subirla de categoría. Eso es un poco discutible desde el punto de vista legal, al no estar establecido en la ley, y por tanto tiene consideraciones técnicas. 2. Lo de García Castellón, ya estamos acostumbrados a que sus decisiones sean como mínimo polémicas. No espera el recurso de la audiencia, la consideración de terrorismo es más que discutible, no es pacífica dentro de la Fiscalía, porque en algún momento la Fiscalía de la Audiencia Nacional apoyó que fuera por terrorismo, o sea que no es solo cosa del juez García Castellón, y luego parece un poco forzado también meter a Puigdemont, y además está el criterio de oportunidad, y por tanto es un tema muy controvertido. El tema de los letrados del Congreso, y ya voy a terminar, pero es que son muchas cosas. Yo creo que ha habido un abuso por parte de los dos grandes partidos por utilizar como parapeto en el Congreso los informes de los letrados para luego hacer y deshacer lo que les daba la gana. Lo hizo el Partido Socialista cuando en el 21 un informe de los letrados del Congreso dijo que era inconstitucional la amnistía, y creo que ahora lo ha hecho el Partido Socialista con algo que como mínimo tiene una apariencia muy fea, que es el paso directamente del gobierno, poder ejecutivo aquí sí, al poder legislativo para además hacer los informes que permiten que se tramite o no. Yo creo que el criterio de los letrados debería ser lo más restrictivo posible, en el restrictivo de su poder, en el sentido de que cuantas más cosas se debatan, mejor. Pero acordémonos todas las cosas que ha parado el PSOE y el PP amparándose en decretos, en informes de los letrados, por ejemplo, respecto a la monarquía o a las relaciones con la monarquía. Pero en este caso el PSOE ha sido quien ha utilizado al letrado mayor, en este caso porque lo hace él solo, que insisto, hace un mes estaba en la administración y estaba en el gobierno. Hay una cosa que se llama en justicia la apariencia de imparcialidad. Sí, Isabel y luego Juanma. Y aparte que los letrados del Congreso, como los del Parlamento andaluz, no son jueces, o sea, son asesores, no lo que digan siempre se tiene que tener en cuenta. De hecho, lo tienen en cuenta como respaldo cuando les interesa, cuando no también se toman decisiones en contra de lo que digan los letrados, ¿no? Eso lo hemos visto en muchos casos. Yo estoy de acuerdo con Fernando en que los casos las diferentes noticias que hemos repasado, cada una tiene su peculiaridad. Coincido plenamente en que en el caso de Dolores Delgado es verdad que a mí me parece que oírla tan emocionada diciendo que ha sacrificado muchas cosas y que esto es injusto, pues no tengo duda de que ella tendrá ese sentimiento, pero desde el momento en el que se produjo su nombramiento, lo que nos comentaban es que ese tipo de promoción automática tiene su sentido y estaría bien si se contemplara en la ley, pero es que ahora mismo no se contempla. Es decir, tú porque sea fiscal general del Estado no puedes convertirla en una fiscal de máximo rango cuando ella antes de ser fiscal general del Estado no tenía esos galones. Deberían haber cambiado la ley, de hecho lo intentó el PSOE de una forma chapucera, no le salió bien, entonces tomó esta decisión. ¿Que van a por ella? También, sin duda, pero bueno, que ahí es verdad que hay un aspecto técnico que quizás lo que se ha hecho es un poquito chapuza y que el recurso que ha presentado, el afectado, el que quería ese puesto, pues también ese señor está en su legítimo derecho a presentarlo. En el caso de García Castellón, yo es que me quedo la exposición razonada que le eleva al Supremo para pedir que el caso de Tsunami Democrati se trate como terrorismo y tal. Es verdad que es que en esa exposición razonada hay una parte que parece que te estás leyendo una novela
y con toda, vamos, con todo respeto y con toda prudencia, porque yo desde luego no soy juez y lo que soy es periodista, pero a mí me llama la atención porque te lo estás leyendo, dices tú, bueno, esto es que hasta en una novela me costaría trabajo de creérmelo, ¿no? Porque él habla del cambio de turno de los controladores aéreos, como los de Tsunami fueron y asaltaron el aeropuerto del Prat. Él pone el foco en el cambio de turno de los controladores aéreos, ¿no? Que intentaron ir allí a que no se produjera el relevo. Y entonces conjetura que aquello hubiera tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles que hubiera puesto en peligro cientos de vidas humanas. En fin, nunca pasó eso. Quiero decir que no se quedaron los aviones volando sin controladores aéreos. Por supuesto que se tomó el aeropuerto y que las protestas son condenables, bueno, pues por cómo se produjeron, por la violencia que tuvieron y por todo, pero de ahí al relato que te hace el señor García Castellón, el señor juez, para decir que esto sin duda fue terrorismo, pues a mí me genera, honestamente me genera dudas. Y poco más tengo que añadir. Mira, hoy hemos estado en los juzgados, en la audiencia de Sevilla, que ha ido el rapero Valtonyc, que tenía pendiente un juicio, que tenía que declarar, porque, bueno, sabemos que este señor ha estado 5 años huido con Puigdemont en Bruselas, porque fue condenado por la Audiencia Nacional y ratificado por el Supremo por una condena de injurias y calumnia a la corona, en enaltecimiento del terrorismo, si no me equivoco. Y hoy venía a declarar porque en un concierto en 2018 aquí en un pueblo de Sevilla, en Marinaleda, en el de Sánchez Gordillo, dijo eso de ahora iros a otro pueblo y matado a un guardia civil. Al final han quedado un acuerdo de conformidad, 2 años, no pisar a la cárcel, ha venido perfectamente pues con un tono de pedir perdón, pedir disculpas, fue inadecuado y tal. Pero mira, cuando andaba por los pasillos, digo, este señor que va a declarar arriba a la sección séptima de la audiencia, claro, yo la última imagen que viví allí fueron todos los jueces de la audiencia de Sevilla, allí abajo, incluso algunos con sus togas, protestando contra la ley de amnistía. A mí eso me choca. Yo no pongo en duda nada ni nadie, pero si tú fuera este rapero y fuera allí a declarar y hubiera visto esa imagen de hace una semana, pues diría, pues me van a dar fuerte y flojo. No, ya. Entonces al final todo influye. Yo creo que hay un matiz. Es verdad que hay muchos jueces y muchos fiscales que están en contra de la ley de amnistía, pero creo que el argumento de fuerza de los opositores a la ley de amnistía la obtienen cuando el Partido Socialista firma un documento con Junts donde se recoge ese concepto que es el lawfare, que no es un concepto jurídico que no cabe ni en esta Constitución ni en la Constitución de ningún país democrático. Es una barbaridad, un exceso de populismo. El lawfare, si existe, se llama prevaricación y como tal hay que perseguirlo y hay que perseguirlo en los tribunales. El gobierno es verdad, el gobierno de coalición es verdad que tiene un problema con el sector judicial, pero tiene que resolver dos cuestiones por su cuenta, porque además está advertido por la Comisión Europea. Una es la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que eso le cae de lleno al nuevo ministro de Justicia. Creo que además está bien armado desde Presidencia y desde el poder que le ha dado el presidente del gobierno para alcanzar un acuerdo imprescindible para ir desentrañando este problema que hay. Yo espero que el gobierno no tenga la tentación de rebajar el nivel para elegir a los vocales, es decir, que en vez de por una mayoría reforzada se elijan por una mayoría absoluta. No espero, entre otras cosas, porque posiblemente tendríamos un problema con Bruselas. Y después a Bruselas hay que dejarle claro, pero yo creo que sí hay que dejarle claro al resto, a la carrera judicial, que del lawfare puede ser un acuerdo o un escrito con un partido político, pero que no va a comprometer la acción de gobierno. Porque entiendo que, vamos a ver, los fiscales del Supremo efectivamente pueden intentar presionar al fiscal general del Estado, pero lo que el documento de Bruselas lleva escrito es algo muy grave, que se necesitaba algo más que la explicación que el Partido Socialista ha realizado. Es verdad que no está en la ley de amnistía, y yo creo que ahí respiró mucha gente y sobre todo ese resquemor que había en Bruselas.
pero yo creo que tienen que ser más contundentes, decir, sí, mire, va a haber comisiones de investigación, faltaría más, entre otras cosas porque ya sabemos que en España y en los parlamentos autonómicos las comisiones de investigación no sirven absolutamente para nada, pero habrá una comisión de investigación sobre la llamada Operación Cataluña o sobre los atentados de Cambril, pero eso de ningún modo, de sus conclusiones, si las hubiera, porque muchas comisiones de investigación terminan sin conclusiones, pero si las hubiera, se puede deducir algún reproche a algún juez o a algún fiscal. Estaba releyendo ahora el artículo que precisamente hoy firma uno de los 5 jueces del Supremo, que lo decía antes Fernando, los 5 por unanimidad y con diferentes, sensibilidades ideológicas, han tumbado el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar. Pero bueno, es que simplemente un compañero me recordaba, oye, José Luis Requero firma hoy un artículo en La Razón que empieza así: en medio de la tragedia que vive España, el Estado de Derecho y la justicia, consuela que por fin los jueces ya no estemos solos. Durante demasiados años en soledad denunciábamos las consecuencias de que una poderosa izquierda ideológica y política no creyese en la independencia judicial. Ahora consuela este despertar general de la ciudadanía, que por fin haya caído en la cuenta de la amenaza. Pues, hombre, quiero decir, creer en la imparcialidad de este señor magistrado del Supremo escribiendo cosas. Luego sigue, el artículo es catastrófico y acaba diciendo que a ver si la ciudadanía entra en un pánico, dice pánico sereno, ¿cómo dice esto? Que entre en un sano pánico, no paralizante, sino sensato, racional y sobre todo activo, dice este señor Requero, magistrado del Constitucional, que piensa lo que, o mejor dicho, que escribe lo que piensa. En esto es transparente, Y, por cierto, por añadir lo que antes se me olvidó, seguro que os acordáis del caso Neurona, ¿verdad? Claro, porque cuando hablamos de Podemos, conviene recordar lo que una parte de la justicia, algunos jueces, hicieron con Podemos, que fue construir causas desde la nada. Leía hoy este teletipo: el informe pericial encargado por el juez Escalonilla, mundialmente ya conocido, sobre el caso Neurona, clave para el futuro de la causa, de lo que queda de esa causa, señala que los contratos de Podemos a esa consultora se ajustaron al rango medio de los precios de mercado e incluso quedaron por debajo. El juez encargó a un perito que hiciera un informe, y el informe del perito dice que estaba todo bien. Este juez ya tuvo que sacar a Podemos de la causa, descartó el delito de financiación ilegal, también tuvo que archivar la parte de la causa que afectaba a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, mantenía la causa abierta con el ex responsable de finanzas de Podemos y el que fue responsable de comunicación de ese partido, pendientes de este informe. Y este informe dice que todo perfecto. Y desde el 2020, llevamos hablando del caso Neurona. Por completar lo que dices, no solo lo que hicieron algunos jueces, sino lo que hicieron también algunos medios de comunicación y periodistas respecto a este caso, abriendo periódicos, abriendo emisoras de radio. No me quiero dejar nadie para que, además estoy hablando en primera persona del plural, para que no haya duda. La persecución que se hizo a Podemos, luego ellos han cometido muchos errores de los que son responsables, pero creo que eso es una evidencia, la forma en la que se subrayaba cualquier informe, cualquier auto o cualquier mínima decisión que parecía que era algo, y sin embargo luego no se da la misma relevancia a cuando se archivan, cuando se cierran, cuando hay informes que dicen como esto que acabas tú de leer, y yo creo que esto hay que subrayarlo. A mí lo que sí me parece que hay jueces y juezas que seguro ejercen mal su cargo y su potestad de enjuiciar con la ley en la mano y sin adscribirse a ninguna ideología o a ningún partido político o sobre todo sin hacer cacerías contra nadie. Seguro que los hay. O sea, me parece que el caso Neurona es un ejemplo claro. Ahora, de ahí a hablar del lawfare, no, porque el lawfare es como... para mí es decir que todos los jueces, todos los fiscales en España son corruptos, ¿no? Habrá algunos y están las medidas y las garantías y se les puede condenar por prevaricación, por ejemplo. Yo creo que asumir que este es un estado donde el lawfare campa a sus anchas, a mí me cuesta, la verdad. Posiblemente el PP también podría exponer motivos de quejas con algunos jueces y algunos fiscales de este país.
También, claro, sí. Claro, no, voy a poco a poco con el argumento del lawfare, ¿no? Isabel y yo estamos en una comunidad autónoma donde desde el mundo judío se ha perseguido a gente con verdadera saña. Siempre contamos el caso de un concejal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Sevilla al que al pobre hombre se le abrieron 4 investigaciones, 4 imputaciones y no ha quedado en nada. Bueno, en nada, le arruinaron la vida, la vida política y tuvo que salir incluso, perdió el ayuntamiento de la capital de Sevilla, ¿no? Pero claro, de ahí a establecer que una comisión de investigación de un parlamento que lo único que puede hacer, y ya es mucho, es dirimir responsabilidades políticas, que para eso son las comisiones de investigaciones, para dirimir responsabilidades políticas, pero de ahí a decir y a escribir que en base a esas conclusiones se pueda modificar alguna sentencia o alguna instrucción, de verdad, es que eso es retroceder bastantes decenios en la historia de España. Totalmente, pero fíjate que eso está en un acuerdo que está en vigor y está tan en vigor como que la semana pasada fue invocado en el debate de investidura y se obligó al presidente del gobierno, que entonces era aspirante, a cambiar sus discursos y las palabras para decir que asumía las 1.700 y pico palabras de ese acuerdo e incluso a cambiar parte de su discurso. Esto del lawfare no es gratis que desde el poder ejecutivo se invoque. Porque hay países, esta semana hablamos mucho de Argentina, ¿verdad? Claro. Bien, en Argentina, una de las cosas que ha ocurrido cuando nos preguntamos por qué ha podido ganar este individuo tan loco, tan disparatado y tan pésimo, pues una de las cosas que ha ocurrido en los últimos años es que cuando ha habido condenas por corrupción, con pruebas contundentes como bolsas con dinero, cuadernos similares al de Bárcenas, ha habido una acusación sistemática desde el poder de lawfare hacia los juicios, hasta los jueces, hasta el punto, y esto es importante por el paralelismo, que en este momento hay una comisión parlamentaria que está haciendo un juicio político, literalmente un juicio político a la Corte Suprema, en el que se hace desfilar a los jueces del Supremo para que tomen declaración delante de los parlamentarios. Es decir, esto que nos parece estrambótico de un acuerdo, en algún país está ocurriendo y trae como consecuencias desgaste de las instituciones hasta el punto de que opciones tan disparatadas y tan perniciosas como esas, los ciudadanos terminan acogiéndose a ellas. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, después nos vamos a fijar en el Partido Popular, en el debate que hay sobre amnistía en Europa, cerraremos este capítulo y nos quedará tiempo para que Pablo Morán nos cuente si hay novedades sobre Israel, Palestina, la Franja de Gaza. El gobierno de Israel está pendiente de decidir si acepta ese tregua, alto el fuego de 3, 4, 5 días, en fin, faltan por conocer todos los detalles para cambiar rehenes de Hamás por prisioneros de Israel, palestinos, que están en las cárceles de Israel. Seguimos. No te has lesionado tú, ¿no, Manu Carreño? Ahora no. Hola, Pedro. A esta hora ¿Y alguien más? A esta hora que se sepa, tampoco. Este virus el virus FIFA no se extiende. El virus FIFA está siendo de los más dañinos de los últimos parones de selección, pero todavía hay... Bueno, acaba de terminar, por cierto, el partido de Croacia con Luka Modric y ha terminado sin lesión. Bien. Y ha terminado clasificándose Croacia. Va a jugar su 5ª Eurocopa, Modric, la 5ª Eurocopa. Caray. Y veterano. También ha jugado Rüdiger y Alaba, y esta noche juegan... esta noche hay en Maracaná un Brasil-Argentina. Ahí está Hendrik, está Rodrigo, hay un montón de futbolistas. Así que nada, pendientes del virus FIFA y pendientes también de la lista de Montse Tomé, que ha dado también con 25 jugadoras, pendientes de si Alexia Putellas se cae de la lista finalmente o no. Bueno, estamos en semana de selecciones y además hoy se pasa por el larguero el entrenador del Celta, Rafa Benítez, que charlaremos luego con él. Bueno, pues a las 11:30 lo ponemos. Si no se lesiona nadie, aquí estaremos. Sobre todo no te lesiones tú. No, yo espero que no. Hombre, si me lesiono yo, vamos jodidos. Por eso. Porque, quiero decir, sería absurdo yendo al baño, yendo a la redacción. Oye. Nunca se sabe. Sí. Bueno, hasta luego. Venga, adiós. Jordi Carbo, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, que yo te oía estos días diciendo que viene el frío, y ha venido, ¿no? Algunos sitios. Sí, ¿no? Sí. También especificamos que vendría el frío propio para las fechas. En invierno puede hacer mucho más frío,
Me resulta raro, ¿eh? Contigo estoy habituado a anunciar siempre calor, ¿no? Nos escuchamos en verano y anunciar frío ahora me parece como raro, pero es lo que viene. Con algunos matices, pero creo que hay una imagen hoy que simplifica mucho lo que está pasando, ¿no? En la isla de Tenerife, en las cotas más bajas, 30 grados, primera nevada en las cumbres, en la cumbre del Teide. Bajarán las temperaturas en Canarias a partir de mañana última hora. Mañana todavía máximas cercanas a los 30. Y vayamos donde está todo el meollo, que es el viento del norte que sopla con fuerza, acumula nubes en el Cantábrico y hasta mañana por la tarde chubascos a ratos intensos. En la cordillera Cantábrica, cota de nieve 1400 metros, como en el Pirineo, donde la nevada en la vertiente norte será muy significativa. En algunos casos, más de 1 metro de nieve fresca, de manera que una buena noticia para todo el sector del esquí y también para las reservas de agua. Y en el conjunto del país, mañana un día soleado, parecido al de hoy, con más frío a primeras horas de la mañana. Tendremos que abrigarnos más, además con viento que azuzará esta sensación de frío, y durante la tarde al sol se estará más o menos a gusto, pero a la que empieza a bajar en el horizonte de nuevo tendremos que abrigarnos. Y mucha atención al viento en Aragón, Cataluña y especialmente Baleares, rachas que podrán superar en muchos casos los 100 kilómetros por hora. Gracias, Jordi, hasta luego. Adiós. Hora 25. Pedro Blanco. Es que nos liamos y luego se nos echa tiempo de encima. Esto ocurre siempre. Con Isabel Morillo, Fernando Garea y Juan Márquez en Hora 25. Vamos a fijarnos ahora en el Partido Popular. Anda Feijóo estos días terminando de perfilar los cambios que va a introducir en su partido. Hay que adaptar la estructura del PP, la estructura parlamentaria, al nuevo tiempo que se ha abierto. No hay duda ya de que Cuca Gamarra no va a ser la portavoz en el Congreso, va a seguir manteniendo su cargo orgánico en el PP. De momento, bueno, hay algunas pistas, pero en fin, nada concluyente sobre quién le va a sustituir. Por cierto, el líder del PP ha confirmado que en diciembre, a principio del mes de diciembre, habrá otra movilización contra la amnistía. Así que es momento de comprar banderas en el Black Friday, que salen más baratas. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches. Feijóo anunciaba hoy una nueva movilización en contra de la amnistía. Será el primer fin de semana de diciembre, en vísperas del Día de la Constitución. El PP ponía el acento en la especial simbología de la fecha. Vamos a seguir defendiendo a la calle la igualdad. Vamos a seguir defendiendo a la calle la Constitución. Los primeros días del mes de diciembre vamos a volver a la calle. Hablaba así Feijóo en Antena 3. Mientras el PP trata de mantener viva la calle, el líder del partido ultima los cambios internos. En días, si no en horas, habrá de convocar un comité ejecutivo nacional para hacerlos efectivos. Pero hoy Feijóo confirmaba que esos cambios van a suponer nuevos portavoces parlamentarios. Es decir, que Cuca Gamarra no va a seguir al frente del grupo en el Congreso, aunque apuntaba que conservará el puesto de secretaria general. Diga que hay cambios en las portavocías. Sí. Habrá cambios, por supuesto. Hay una cosa que ya tenemos clara, ¿no? Que es que la Secretaría General del partido no puede ser Secretaría General y portavoz en el Congreso, ¿no? Deduzco que va a seguir como Secretaria General Cuca Gamarra. Bueno, usted deduce, y me parece que todas sus deducciones... Dice que hay cambios en las portavocías. Están muy bien hechas. En el partido corren las quinielas. Los favoritos de la bancada son Tellado y Pons. Desde Génova, no obstante, se limitan a señalar que tendrá un perfil incontestable. El PP va a desplegar toda su capacidad de presión, no solo aquí. El Parlamento Europeo va a debatir mañana sobre la amnistía. Y hoy, en una rueda de prensa previa, el líder de los populares en Bruselas, junto a Dolors Montserrat, ha sido como una especie, en fin, del calentamiento, como el calentamiento ante un partido, ¿no? Para ir creando ambiente ante lo de mañana. Bruselas, Beatriz Ríos. Sí, los grupos políticos están calentando el debate de mañana en Estrasburgo. El jefe del Grupo Popular ha dicho que está muy preocupado por la situación en España y que no es una cuestión de posiciones políticas, pero acusa a la izquierda de doble moral. Han perdido toda la credibilidad como guardianes del Estado de Derecho en Europa, decía Manfred Weber, que apuntaba a algunos de los eurodiputados más activos en la materia y aprovechaba también para pedir a la Comisión que tome medidas. Pero Weber ha ido un paso más allá. Escuchábamos al líder de los populares decir que está muy sorprendido porque Sánchez puede hacer acuerdos con separatistas radicales, pero no considerara la posibilidad de una gran coalición con Feijóo. La jefa del Grupo de los Socialistas, la española Irache García Pérez, contesta que el PP está intentando ganar en Europa lo que perdió en las urnas y que donde tiene que debatirse la ley de la amnistía es en el Congreso de los Diputados. Bueno, unos minutos más para cerrar definitivamente este capítulo. Isabel, empiezo ahora por ti. Dos elementos que yo creo que son interesantes, que capacidad va a tener el Partido Popular de arrastrar hacia... En fin, igual el término arrastrar tiene un contenido peyorativo. Bueno,
encauzar a las instituciones europeas hacia la crítica o el cuestionamiento de la amnistía, eso por un lado, y por otro, ahora que Feijóo anuncia que a principios de diciembre volverá a haber una movilización, ¿cuánto tiempo va a poder mantener la capacidad de movilización del Partido Popular sin correr el riesgo de que alguna de esas movilizaciones empiece a trasladar la idea de que se está desinflando la movilización? Claro. Bueno, sobre qué alcance puede tener el debate de la ley de amnistía en las instituciones europeas, en el Parlamento Europeo, yo creo que no podemos perder de vista que allí ya están en campaña. O sea, hay elecciones europeas en 2014 y claro, todas las familias políticas están intentando posicionarse, en fin, campaña electoral que sabemos perfectamente todo lo que significa. A mí me parece que no tiene capacidad el Parlamento Europeo de enmendar, cambiar o sacarle los colores a España por la ley de amnistía que se ha registrado en el Congreso. Por eso, según lo que yo he preguntado y he consultado, me dicen que lo ven complicado. Y sobre las movilizaciones, a mí es una cosa que me interesa mucho. Hoy en Ferraz quedan un puñadito, pero cada vez son más friki o no Mira sé, que ya es difícil, Ya, sí, pues se supera. Ya es la caricatura de la caricatura, o sea que esto no sé hasta qué punto interesa. Mira, hice un análisis de esto que me gusta a mí con sociólogos, politólogos, preguntando ¿hasta cuándo creéis que puede durar esto? Y 4 coincidieron que hasta Navidad, que después habrá momentos puntuales de, pues, se vendrán más arriba en momentos cuando coincidan con campañas electorales o cuando pasen cosas puntuales, pero que mantener esta tensión en la calle es difícil, ¿no? Que al final pues todo queda reducido a grupos ultras y a crepúsculos que no serán nada. O sea, que esto no nos va a condicionar la legislatura entera, ¿no? Que es lo que un poco más o menos yo preguntaba. Y el PP llegará un momento en el que tenga que decidirse. Tendrá que dejar la calle, está bien que cuando quieran salgan a la calle, pero su oposición no se puede hacer en la calle, sobre todo porque el PP tiene cauces democráticos muy potentes, es decir, tiene un grupo de la oposición en el Congreso bastante numeroso, tiene mayoría absoluta en el Senado y tiene 14 de las 17 comunidades autónomas, o sea, 12 y las 2 ciudades autónomas, que es un poder territorial inmenso, que no se conoce en este país nunca un poder territorial tan enorme de un partido cuando gobierna otro en Moncloa, ¿no? Entonces hay muchas maneras de hacer oposición y me parece que sería inteligente que el PP llegara un momento que dijera, bueno, la calle está bien, pero nosotros vamos a dedicarnos a lo que tenemos que hacer y por lo que nos han votado, que es a canalizar nuestra oposición en las instituciones democráticas. Voy contigo, ¿no? Juanma y Fernando. ¿Quieres decir, Isabel, que en Navidad habrá más gente en Cortilandia que en la calle Ferraz? Yo no tengo duda. Seguro, no sé si peco de optimista. No, bueno, yo creo que no. Juanma y luego Fernando. Yo creo que durará todo lo que dure la batalla legal contra la amnistía. Que haya debates en el Parlamento Europeo sobre la amnistía es sano. Y que el Partido Popular saque a la gente a la calle de esta manera masiva y no transcurra nada, sino que sean manifestaciones cívicas, también es muy sano, porque es cierto, no podemos obviar que hay un malestar muy potente en España contra la amnistía. Y yo creo que todavía le quedan unos hitos bastante complicados, como será la vuelta de Puigdemont a España cómo volverá Puigdemont a España. Y si querrá castigar más al gobierno que le da amnistía o lo querrá castigar menos. Hasta ahora ha puesto poco de sí. El Parlamento Europeo es un parlamento político, un parlamento como el Parlamento de España, pero con muchísima más gente y muchísimos más partidos. No tiene una capacidad de decisión sobre esta ley, ni mañana va a llegar, ni mañana se va a votar absolutamente nada. El problema del gobierno con la amnistía y Europa lo tendría con la Comisión Europea, y yo creo que la Comisión Europea, una vez que el término del que hemos hablado tanto esta noche, el lawfare, no va en la ley de amnistía, yo creo que no va a haber problema con una institución que sí la pueda parar, porque además la ley de amnistía
Creo que la exposición de motivos está bastante bien hecha, se cita a tribunales, a la jurisprudencia de algunos tribunales europeos. Yo creo que no va a haber problema en ese sentido, en lo que es técnicamente. Ahora, políticamente, indudablemente, bueno, pues el Parlamento Europeo son políticos, como ha dicho Isabel, venimos a unas elecciones y es lógico y normal que haya este debate. Y yo creo que las manifestaciones van a ir muchísimo más allá del mes de diciembre, muchísimo más allá del mes de diciembre, porque es verdad que hay una corriente muy fuerte aquí. Juanma Moreno, no, el PP en Andalucía, al menos en Andalucía, no tiene vocación de sacar gente a la calle, no ha sacado gente a la calle nunca, como mucho algunas de sus patronales o patronales agrarias con las que está conectado, sí era capaz de sacar gente. Pero ver lo que vimos en Sevilla con 20.000 o 30.000 personas en la calle, eso para un presidente de la Junta de Andalucía como Juanma Moreno, de eso no se va a olvidar tan fácilmente, porque eso también... No, ¿no? ¿Qué? Todos los días no, cosas. Hombre, todos los días no, pero si lo hacen en diciembre y después hacen una en febrero y hacen otra con motivo del 28 de febrero, bueno, pues habrá que ver cómo sigue respondiendo la gente. A ver, Fernando. Bueno, el PP tiene necesidad de alargar el asunto de la amnistía lo más cerca posible de las elecciones europeas para convertirlo en un tema de campaña. Por eso ha hecho cosas como aprobar una reforma del reglamento del Senado, creo modestamente que muy inconstitucional, si es que se puede ser más que inconstitucional, pero con eso consigue el efecto de que probablemente la ley no esté aprobada como mínimo hasta marzo, más luego el tiempo de aplicación en cada uno de los tribunales y juzgados afectados quiere decir que puede conseguir alargar el efecto y la polémica política y pública de la amnistía, igual quizás hasta después del verano, de tal forma que coge elecciones gallegas, elecciones vascas, elecciones europeas y quizá hasta elecciones catalanas como tema de controversia, precisamente para conseguir, desde su punto de vista, identificar al Partido Socialista como el amigo de los independentistas, etcétera, etcétera, todos los gritos de rigor que conocemos. Por tanto, tiene que recurrir a todas las vías posibles, Europa, la del Senado, los recursos que presente luego, más los que alguien pueda sospechar que hay detrás de alguna actuación de los tribunales. Pero creo que su objetivo es eso. A partir de ahí, ¿qué capacidad tiene Europa? Primero tiene la deliberativa, que es la que vamos a ver mañana en el debate en el Parlamento Europeo, que si hemos aceptado la cesión de soberanía a Europa, incluido el Parlamento Europeo, pues no nos tiene que parecer mal que en el Parlamento Europeo se debatan este tipo de asuntos de la misma forma y sin hacer ningún tipo de comparación con el tema, como en su momento al gobierno, creo que fue el de Zapatero, si no me equivoco, le interesó llevar a Europa, al Parlamento Europeo, el debate sobre el fin de ETA, y se debatió también en el Parlamento Europeo y hasta se aprobaron resoluciones. Me parece lícito. ¿Qué margen de maniobra tiene el Parlamento Europeo? Puede hacer declaraciones institucionales. La Comisión Europea, efectivamente, como dice Juanma, puede intervenir en el informe anual que hace sobre cumplimiento de derechos en cada uno de los países, que creo que se publica en el mes de marzo aproximadamente. Nos ha dado algún tirón de orejas respecto al Poder Judicial y el PP aspira a que ahí haya alguna referencia. ¿Por qué? Porque se incluye la amnistía de dos delitos que en la Unión Europea son tabú: delitos de corrupción y delitos de terrorismo. Y hoy por hoy uno de los procedimientos es delito de terrorismo, queramos o no, y queramos o no, la malversación de todo tipo está dentro del capítulo de delitos de corrupción. Fernando, los delitos de terrorismo no están incluidos en la ley de amnistía. Sí, están, siempre y cuando no haya lesiones o daños graves a las personas. Yo creo que están no, está el Tsunami Democratic, que hoy por hoy es un tema de terrorismo, y hay una excepción, se exceptuarán los delitos de terrorismo con según sentencia firme y aquellos que estén suscritos a un convenio, pues a un convenio europeo donde vienen citados la relación de lo que se entiende. No, está siempre que no haya este tipo. De hecho están los de Tsunami, que van a ser amnistiados, y hoy por hoy es un tema de terrorismo, hoy por hoy, no digo que lo sea finalmente, pero hoy por hoy lo es, y desde luego no causó daños ni lesiones graves a nadie. Yo creo que esas son las vías por las que el PP pretende colarlo ahí, y bueno, ya veremos qué ocurre. Y respecto a cuánto tiempo va a durar, acordémonos de la legislatura del 2004-2008, la primera de Rajoy al frente del PP y por tanto en la oposición. Entonces el tema de moda era el de las conversaciones del gobierno de Zapatero con ETA,
y creo recordar que hubo al menos 3 o 4 meses en los que prácticamente todos los sábados había manifestaciones, pues además se ponían los sábados entonces, todos los sábados manifestaciones en protesta con aquello. Y si nos vamos a más atrás todavía, cuando en la tramitación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, del Estatut, también entonces hubo manifestaciones sostenidas del Partido Popular durante unos cuantos meses. Bueno, es que no quiero que acabemos sin actualizar lo que está pasando en Oriente Próximo. El gobierno israelí está reunido desde hace ya un rato y todavía a esta hora de la noche. Tiene que votar si acepta o no un acuerdo con Hamás, que supondría un primer alto el fuego en mes y medio de guerra, un acuerdo que incluye intercambio de decenas de rehenes secuestrados por Hamás, por palestinos encarcelados en Israel. Antes de la reunión con su gobierno, Netanyahu, el primer ministro, ha detallado que los rehenes se liberarían por fases, que la Cruz Roja podría visitar a los rehenes que siguen secuestrados. Y ahora creo que la reunión sigue. Jefe de Internación de la SER, Pablo Mora, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Sí, sigue, ¿no? Todavía siguen debatiendo, todo se está prolongando más de lo previsto, teniendo en cuenta que este debate sobre el acuerdo ha comenzado a las 5 de la tarde aquí en España. Son las 12:20 ya de la noche en Israel y ese acuerdo sigue en el aire. Todo pasa hasta ahora por ese debate y la votación que debe celebrar el gobierno israelí para dar luz verde al alto el fuego temporal en Gaza después de 46 días de guerra y más de 15.000 víctimas en total. El tema está en que no todos en el gobierno de Netanyahu apoyan inicialmente este pacto. Los ultraortodoxos, de hecho, se oponen en principio a cualquier acuerdo con Hamás, aunque la prensa israelí apunta a esta hora a que sí van a avalar este acuerdo que en principio contempla la liberación de 50 de los 236 secuestrados por Hamás. A esos ministros más radicales se ha dirigido Netanyahu al inicio de esta reunión de su gobierno. Les ha dicho que Israel está en guerra y va a seguir en guerra después de este alto el fuego temporal, hasta que todos los secuestrados vuelvan a casa y jamás desaparezca como amenaza para el Estado hebreo. Netanyahu ha confirmado que la liberación de esos rehenes va a ser gradual e incluye la excarcelación de 150 palestinos en prisiones israelíes. Por eso reconoce que la que están debatiendo esta noche es una decisión que puede resultar difícil, pero es la opción correcta, ha dicho. Es un acuerdo que apoya el Comité de Seguridad reunido previamente y que permitirá, según Netanyahu, un respiro al ejército para seguir después la lucha en Gaza. Ha agradecido el apoyo de Biden para lograr este acuerdo. Con su mediación, ha dicho, se va a liberar a más rehenes. Lo que está ocurriendo después, lo que sigue ocurriendo ahora, Pedro, después de esta intervención pública, es ya a puerta cerrada. Los que se oponen al pacto en principio son minoría, pero falta todavía hasta ahora ese visto bueno, certificar ese acuerdo que va a permitir ese primer y esperado alto el fuego en la guerra de Gaza. Bueno, pues nos quedamos pendientes. Gracias, Pablo. Hasta luego. Hasta luego. Hoy se han conocido algunos detalles más del viaje que emprende mañana Pedro Sánchez. Allí va a estar en Israel, va a acudir a la frontera de la Franja de Gaza. Detalles que ha recogido Guillermo Lerma. Buenas noches. Es el primer viaje internacional de Sánchez tras su investidura. La Moncloa ha querido esperar a que el jefe del Ejecutivo tuviera plenas funciones para una visita que se enmarca en la presidencia española de la Unión. Fuentes oficiales aseguran que con la gira por Oriente Medio lo que se busca es elevar el perfil y el papel de la Unión Europea en la búsqueda de soluciones para el conflicto. En lo inmediato, además del alto al fuego, Sánchez va a reclamar la apertura de corredores humanitarios en Gaza y la liberación de los rehenes que mantiene secuestrados Hamás en la franja. A medio plazo, la Moncloa apuesta porque la comunidad internacional redoble los esfuerzos diplomáticos para avanzar en la solución de los dos estados, reconociendo a Palestina y garantizando la seguridad de Israel. Habrá reuniones con los 3 actores más determinantes en la zona. Por un lado, Israel. Sánchez se reunirá con el presidente Herzog y con el primer ministro Netanyahu. En su equipo aseguran que el jefe del Ejecutivo lleva un mensaje claro de condena a la matanza de civiles en Gaza. Después, en Ramallah, el encuentro será con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina y, por último, en Egipto, Sánchez se verá con el presidente de la Liga Árabe y con al-Sisi para después ir al paso fronterizo de Rafah, punto clave para visibilizar la necesidad de ampliar la ayuda humanitaria. Uno tiene que andar preguntando qué cosas tiene que hacer en hora 25 porque no tiene la costumbre. Entonces me están diciendo, ahora tienes que decir punto y 25. Joaquín Estefanía. He entendido el mensaje. Lo más significativo de las palabras de Pedro Sánchez cuando presentó a sus nuevos ministros
no fue lo de es un gobierno de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político. Ello va de suyo, como si la anterior legislatura no lo hubiera sido. Lo más importante fue lo de que está formado por personas capaces de gestionar, pero también de llegar a acuerdos y explicarlos públicamente. Pues eso es lo que ha fallado en el pasado. Solo así se explica que en la campaña electoral, a última hora, el propio presidente de gobierno se convirtiera en bombero de sí mismo y hubiera de acudir a toda clase de programas, emisoras de radio y cadenas de televisión que antes había despreciado, y que Rodríguez Zapatero tuviera que desplegarse dando clases de pedagogía política. Así se inició la remontada. Cuando un político retrocede electoralmente pero no pierde el poder, suele declarar: he entendido el mensaje. La mayor parte de las ocasiones ello no es cierto, sino que el arrepentimiento forma parte de la retórica. O si lo ha entendido, no está dispuesto a cambiarlo. Ahora, el presidente tiene la oportunidad de no ser un paréntesis, como ha declarado Feijóo. Explicar su práctica política es la primera fase de un procedimiento por el cual las medidas de un gobierno llegan a la gente. Punto y 25. Bueno, pues vamos a ir dando las gracias a Isabel Morillo, Fernando Garea y Juanma Marqués. Hasta la próxima a todos. Un placer. Muchas gracias. Que descanséis. Bueno, mañana cuento lo que va a pasar para que ustedes se organicen en la agenda del día, que es muy importante. 7:30 empieza la programación especial de la SER con los Ondas. 8 empieza la gala de los Ondas. ¿Qué presenta Aimar? Va a ser muy difícil que Aimar acabe la gala y se ponga a presentar hora 25. Como creemos que no va a ser posible, yo me vendré mañana también por aquí, a partir de las 10, para contarles lo que haya pasado. Que descansen hasta mañana. Hora 25. Pedro Blanco. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.